¿Qué? Bienvenidos a otra ronda de Series Lex. ¿Qué es esto? Bueno, pues es profesionales del mundo de Salesforce, donde cada 2 semanas, más o menos, nos vamos explicando cosillas. Ya tenéis ahí delante algunos de los champions y hoy vamos a hablar de la segunda ronda de CPQ, sobre todo de la parte de generando documentos. Y para eso tenemos el champion David. Todo tuyo, adelante, muchas Muchas gracias. gracias, Inés. Gracias. Nada, un placer estar ahí con vosotros y nada, compartir este rato con todos los interesados en DocuSign y en CPQ. Pues haré una pequeña introducción para aquellos que no me conozcáis. Llevo ya unos cuantos años en el mundo Salesforce, en el mundo CRM, y en los últimos dos muy enfocado en lo que es CPQ, toda la parte de Revenue Cloud, ¿no? Esa nube que se llama Revenue Cloud, que es CPQ más Billing. Y nada, encantado de seguir avanzando con este tema. La verdad es que es súper interesante. Además, hay muchas posibilidades. Y bueno, la idea es compartir con vosotros esta parte de CPQ que a veces es un poco desconocida. Por hacer un resumen, yo creo que es importante. CPQ tiene muchísimas funcionalidades. Si enfocamos un poco, ¿no? Decimos, Sales Cloud tiene unos 50 objetos aproximadamente. Cuando hablamos de objetos, hablamos de accounts, contacts, opportunities. Que sepáis que CPQ tiene aproximadamente unos 65 objetos adicionales, ¿vale? Y eso implica que hay un montón de funcionalidad nueva que hay que conocer, ¿no? Y hay que revisar, y hay que probar, y hay que pelearse con ella. Hoy la idea es contaros esta pequeña parte que es esta de aquí, lo que dice Document Templates. Entonces aquí hay dos opciones y esas dos opciones al final son las que nos tienen que ayudar a modelar los documentos, ¿no? Document Generation es una parte muy importante. Bueno, si pongo el contexto de lo que es Document Generation es una parte importante del proceso, ¿no? Porque al final con CPQ puedo configurar productos, ¿no? y bandelizarlos, hacer bundles, hacer ventas guiadas, puedo poner atributos y opciones a ciertos paquetes de producto, ¿no? De manera que vendo un producto que en realidad tiene detrás o incluido un servicio, o tiene incluida una suscripción, o tiene unos recambios, y todo eso es un producto que se vende conjunto, con algunas opciones obligatorias, opcionales, con precios por volumen, etc., ¿no? Todo esto sería la parte de configurar. Luego los precios, ¿no? En base a esos productos que tengo modelizados, puedo establecer precios, descuentos por volúmenes, por situaciones especiales, por tiers que se llaman, ¿no? Que son niveles. Bueno, todo el tema de pricing estaría cubierto. Claro, luego viene la parte de crear la quote, ¿no? Lo que es la propuesta comercial, y ahí el Quote Line Editor, que ya comentamos la otra vez, nos da una herramienta visual para poder añadir los productos y gestionarlos como usuario. Y la parte de documentación es súper clave, ¿eh? Yo en estos 2 años he descubierto que puede haber muchísima funcionalidad en CPQ, puedes intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Encajándolo con el modelo de negocio, pero resulta que el documento es lo que ve el cliente y lo que ve el usuario, el comercial. Y eso tiene mucho impacto, porque el documento tiene que ser atractivo, tiene que ser útil, tiene que ser limpio, tiene que tener una estética, tiene que tener bueno, una estructura de documento con unas tablas que encajen bien, porque si no, el cliente no lo entiende, no lo acepta, el comercial lo considera complicado como herramienta de venta. Por tanto, aquello que podría parecer algo, bueno, no tan interesante o no tan importante, realmente es muy importante. Y eso además tiene que poderse enviar para firmar, ¿no? En nuestro caso utilizamos DocuSign y Signature para. Entonces, un poco poniendo ese contexto, ¿no? Hay dos herramientas fundamentalmente dentro de CPQ para poder generar documentos. Hay una primera que es, yo la utilizo para una cosa muy concreta, es generar una plantilla con lo que son las condiciones del contrato, y utiliza el estándar nativo que tiene CPQ. Por eso, por cierto, aquellos que no vinisteis a la otra sesión o no os acordéis, CPQ es un producto que nació en el 2007-2008 que se llamaba SteelBrick. Era un partner, un ISV, ¿no? Un proveedor en el App Exchange,
Y resulta que, bueno, fueron creciendo y funcionaron bien y Salesforce los adquirió. Hablamos del año 2016, 2017, Salesforce adquirió Steelbook. Y a partir de ahí le cambió el nombre y le llamó Salesforce CPQ. Por tanto, toda esta parte nativa, como podéis ver, además, está, bueno, son objetos, ¿no? Dentro de Salesforce hay un montón de objetos. De hecho, os puedo pasar un momentito por esa parte para que simplemente lo veáis. Entonces, es importante que entendáis, Inés, voy a metiendo personas que quieren entrar, ¿vale? No sé si a ti te llega el mensaje, me está llegando mi mensaje. Sí, sí, yo voy en ella, no hay Ah, problema. vale, perfecto. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que Salesforce CPQ tiene esa parte, ¿no? Que se llama templates, que alrededor de eso hay muchos objetos que permiten configurar diferentes secciones dentro de un documento, aplicando ciertas condiciones de visibilidad, pero no deja de ser difícil a veces de gestionar, ¿no? Porque hablamos, yo solo tengo uno, como podéis ver, y, y es complicado porque al final hay que hacerlo de una forma muy manual, ¿no? Definir muy bien los píxeles, dónde empieza cada sección, tengo que tener todas las columnas ordenadas, ¿no? Con un display order, crear esas secciones y dentro de los campos. Bueno, no, es laborioso, ¿no? Y sobre todo si el documento va a ser muy dinámico, seguramente no sea la mejor opción, ¿vale? Pero bueno, existe, la tienes que conocer. La segunda sería DocuSign Gen for CPQ. Esta está incluida en la licencia que se llama CPQ Plus. Es decir, CPQ se vende en dos modalidades. Una es CPQ, la básica, se llama CPQ, y la otra se llama CPQ Plus. Y solo en esta es donde tenéis DocuSign Gen. O bien podéis comprar la básica y luego pagarlo aparte, el componente, ¿no? O el paquete de DocuSign Gen for CPQ. Esto también pasa, son las dos excepciones o los dos add-ons que tiene, pasa con esto y pasa con, a ver si lo encuentro, aquí, Advanced Appearance, ¿vale? Estos son los dos paquetes adicionales, add-ons adicionales, que no estarían dentro del paquete básico de CPQ, que van en el CPQ Plus. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Desde el punto de vista de, sobre todo, yo creo, de usabilidad? Decíamos, el primero funciona con objetos estándar, bueno, objetos custom, pero objetos al fin y al cabo, ¿no? de Salesforce, con toda la complejidad que eso puede significar. Y luego está la otra posibilidad, ¿no? Que es, voy a este Word, utilizar Microsoft Word para poder montarlo, ¿no? Entonces, para aquellos que preguntéis, ¿funciona con Google Sheet? No. Yo lo intenté y no funcionó. Las etiquetas no se guardaban correctamente porque al final, aunque guardes en formato Word el documento que has generado en Google Sheet, a mí me dio errores y me daba problemas, no me reconocía correctamente los campos. Al final tuve que instalar Word y el fabricante DocuSign así lo recomienda. Esto está pensado para Word. Por tanto, OpenOffice no lo he probado, pero me temo que tampoco. Y Google Sheet, que es mi preferido, tampoco funciona. Por tanto, toda la gestión de estas plantillas tiene que ser en Word. Una vez tenéis claro cuál sería un poco el proceso, ¿no? Si tuviese que pensar en el proceso de este documento, primero tenéis que pensar con negocio, y yo tuve muchas conversaciones con negocio, en cuál va a ser el formato, ¿no? ¿Cuántos idiomas vais a utilizar? En mi caso utilizo español, utilizo inglés. ¿Cuántas empresas tenéis? En mi empresa tenemos, o mi compañía tenemos dos legal entities que llamamos, ¿no? Son entidades legales, dos empresas, vamos. Tenéis que tener en cuenta esas plantillas, ¿no? Podéis construir esto de forma dinámica o lo podéis hacer de forma fija. Cuantos más factores incluyáis, idioma, legal entities y variabilidad, más complejo se puede volver el documento y más tarda luego en generarse ese documento. Porque Salesforce lo que hace es un merge, ¿no? Una fusión entre los datos que tiene guardados dentro del objeto quote y el documento, la plantilla que utiliza. Ahora lo veremos en la demo. Por tanto, os diría, cuidado con hacerlo demasiado complejo el documento, demasiado largo, demasiada variabilidad en cuanto al documento, porque, bueno, se puede complicar un poco, puede tardar demasiado tiempo en generarse el documento. Nosotros, la verdad, con el documento que estáis viendo en pantalla funciona bien. No tenemos, yo diría que es de complejidad media,
media no muy alta. Yo creo que alta sería incluir imágenes, por ejemplo, incluir mucho más contenido y que el documento al final, la plantilla pueda tener, pues no sé, 15, 20 páginas y que hacer un merge de datos y esas 15, 20 páginas pueda tardar mucho más en generarse. Nosotros lo intentamos un poco más largo, de hecho las cláusulas las teníamos aquí metidas y bueno, hemos optado por generarlas a través de links y no tener el texto aquí metido. Vale, pues una vez entendido eso, ¿cómo funciona la plantilla, ¿no? Veréis ahora cuando os enseñe la parte de Salesforce, tenemos que buscar estos campos que tenemos aquí. Este, por ejemplo, es el primary contact, este es el primary contact email, ¿vale? Entonces, ¿tengo que saberme esto de memoria? No, esto es un copiar y pegar de los campos que ahora veréis que nos permite seleccionar DocuSign cuando estamos metiendo el template. Por tanto, es bastante fácil. Hay algunos campos, además, aquellos que conozcáis DocuSign, no sé si conocéis mucho. Yo puedo tener algunos campos, este lo estoy ocultando aquí en blanco, esto que tengo de aquí está en blanco, os enseño este ejemplo. Este, por ejemplo, es distinto de este. Este es un campo donde solo va a mostrar la información, pero no es editable. Estos serían los campos merge. Y estos son los campos que se llaman write back. Write back quiere decir volver a escribir hacia Salesforce. Por tanto, este campo del fiscal name se rellena como un merge, coge el dato desde la quote o desde el account donde esté el campo y además es editable. Permite que el usuario, cliente, pueda editarlo mientras está firmando. Por tanto, estos campos son útiles para darle cierto dinamismo al documento y que el cliente pueda, de alguna manera, participar, ¿no? Rellenarlo sin que el comercial previamente lo haya tenido que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un poco la estructura. A partir de aquí, obviamente, creatividad al poder, podéis meter la clásica cabecera. Yo metí una tabla aquí porque descubrí que para estos campos me iba mejor, establecía mucho mejor los espacios. Veremos también ahora en la demo cómo funciona el tema este de aquí, ¿no? Esto es un condicional, voy a ampliarlo un poco más. Y como veis, esto es una tag, ¿no? Una XML tag, ¿no? Es una etiqueta XML donde puedo definir una condición. Entonces, para el objeto quote, para el campo payment method, si resulta que el payment method es bank-direct, aparece esta sección. Aquí hay un final de condicional. Entonces, todo lo que esté dentro de este condicional lo va a mostrar solo cuando el payment method sea bind direct. Además, el payment method lo tengo aquí arriba a la izquierda, a la derecha, de manera que también se lo muestro al usuario. De esta manera conseguimos dinamismo en el documento, ¿no? Y por lo tanto poder tener una gestión adecuada de esos documentos sin tener que tener un montón de versiones de documentos. Yo también he descubierto que las condiciones, ¿no? Estas condiciones ayudan mucho a evitar generar diferentes, múltiples plantillas, porque al principio nos pasaba que el tema de condicional no lo conocíamos y tuvimos que generar varias plantillas y eso multiplica el número de plantillas que tienes que tener por todas las combinaciones que quieres tener. Y eso fue viable, entonces al salir a producción dijimos, oye, vamos a dar una vuelta a esto y al final conseguimos mejorar, ¿no? Esto es un proceso continuo de mejora donde iréis aprendiendo. Yo creo que la curva de aprendizaje de esta funcionalidad no creo que sea la más fácil, pero una vez te peleas con las primeras plantillas, empiezas a descubrir, y gracias a este webinar seguro también, podréis ir más rápidos y podéis avanzar mucho más con estas plantillas. Como podéis ver, a partir de ahí no hay mucho más secreto, colores, formatos y a partir de aquí la condicionalidad, ¿no? Añadiendo una condicionalidad adicional, ¿no? Si tengo un checkbox que se llama Has Monthly Subscription Products, ¿vale? Lo marco con un flow dentro de la quote, cojo el quote line y marco dentro de la quote este campo. Entonces, a partir de ahí consigo, si es true, ¿no? Si esa quote tiene productos de suscripción, consigo mostrar en una tabla solo los productos de suscripción. Fijaos en este table row, importante
que vayáis conociendo los conceptos. Al final este table row lo que hace es dar acceso o pinta dentro de esta tabla las quote lines. ¿Y qué quote lines pinta? En este caso quiero que pinte en esta columna el campo que se llama location, es este trocito de aquí. Y a partir de aquí lo que está diciendo es, pero no pintes esta tabla si, porque hace un suppress, ¿no? Está en negativo, suprime las quote lines que tengan un fee type de tipo activación o de tipo performance, es decir, aquellas que no sean monthly subscriptions. De manera que muestro la tabla, si a nivel de quote tengo este checkbox marcado, y dentro de la tabla, cada línea aparecerá o no, si yo tengo 3 productos, si tengo uno de suscripción, uno que es one time y uno que es de tipo performance, aquí en esta tabla solo aparecerá el de suscripción. Igual que en el de abajo, solo aparecerá el de performance, porque le digo que no me muestre el de activación y no me muestre el de suscripción. ¿Vale? Entonces, solo queda el de performance y es el que muestra. Y con el one time lo mismo. No me muestres el performance, no me muestres el suscripción, por tanto mostrará el de one time. Fijaos que en cada tabla, si las pongo un poco en contexto las 3, aquí se ve mejor, tengo campos distintos. Aquí tengo las fechas y un campo que se llama Monthly Sales Price, y aquí tengo Sales Commission. Fijaos, yo puedo tener campos, columnas distintas. Esto es súper útil para el equipo de negocio. Personaliza mucho más el documento y hace que sea más legible para el cliente. Esa es una parte muy importante, ¿no? de lo que es el documento. Entonces, todo eso que hemos visto, quería que vierais el resultado antes de ponernos a ello. La idea es fundamentalmente revisar lo que sería el template, ¿no? De cómo funciona DocuSign Gen. Básicamente voy a irme a él desde el principio y así lo veis. Si yo busco template, tengo el DocuSign Gen template, y entonces aquí es donde yo puedo tener mis diferentes plantillas, ¿no? Las tengo en función de ciertos parámetros que me interesan, por idiomas y por empresas, ¿no? Tengo una de TES aquí, por ejemplo, y la puedo abrir, ¿no? Entonces, fundamentalmente, al editarla, esto es un editor. Yo creo que es súper útil, y como comparábamos antes, ¿no? Con el formato más tipo objeto del nativo de CPQ, yo creo que hay una gran diferencia. Entonces, cuando carga es un template, yo tengo que escoger un objeto, ¿no? Entonces escojo el objeto quote, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí podré navegar a ciertos campos. Aquí añado los campos, lo que hace básicamente tarda un poquito. Ahí, de cuantos más campos tengáis, obviamente tarda un poquito más, pero bueno, lo carga al final. Y lo que muestra son todos los campos relacionados o que quieres poner respecto a este objeto, ¿no? al objeto quote. Yo esto lo hice ya, lo fui añadiendo. Entonces, fijaos, si yo añado un campo, ahora añadiremos uno, ya me muestra el anchor, lo que se llama el anchor, que es la etiqueta. Le das aquí a copiar, ¿ves? Y automáticamente yo me iría al documento aquí y lo pegaría. Es lo que vas haciendo, vas añadiendo el campo y pegando. Luego lo puedes borrar. Tienes opciones, por ejemplo, para siempre mostrar este campo o solo hacerlo en función de ciertas condiciones. Esto te ayuda en ciertos momentos, ¿no? Donde quieres una condicionalidad específica y básica. Si queréis algo un poco más avanzado es donde iríamos al modelo que hemos dicho antes de las etiquetas condicionales, para las tablas y todo eso. Entonces aquí puedes hacerlo de esa manera. Fijaos, podemos además ir navegando. Yo luego puedo navegar al account y dentro del account tengo los campos del account. Por lo tanto, dentro del account navega hasta la relación, aquellos que tenéis un perfil un poco más de developer, fijaos que aquí está navegando a la relación de account con la quote y nos muestra, en este caso, el phone, o en este caso, el bill street, o el campo que toque. Por lo tanto, podemos navegar y tenemos acceso a las líneas, tenemos acceso a los diferentes campos, ¿no? Al primary contact, pues al full name, al email, podéis mostrar toda la información relacionada desde la quote hacia el resto de objetos que estén relacionados. A veces te puede pasar que no tengas un objeto fácilmente accesible, pues hoy lo podrías rellenar con un flow o con un Apex, o si lo tienes accesible y te interesa, lo puedes rellenar con una fórmula. Un campo fórmula también se puede pintar aquí sin problema. Para añadir, fundamentalmente le das al Add
y lo que hace es añadirte. Veis que tarda un poquito, pero aquí ya tienes todos los campos que tiene, ¿no? Y todas las related lists, listas relacionadas de objetos relacionados. Una vez esto lo tenéis hecho, seguimos con el siguiente paso. Aquí te permite subir el documento, claro. Tienes que decirle en este wizard estos campos que he dicho en el paso segundo, ¿no? En el add fields, necesito que estén vinculados con un documento, este documento que hemos creado, porque estas etiquetas son las que... Entonces tienes que subir un fichero, ¿vale? Entonces al subir el fichero tienes dos opciones. Bueno, primero le cambias el nombre y ese es el nombre que va a utilizar. Tienes formato, yo creo que esto es súper útil. Nosotros utilizamos el PDF y tengo otra versión de un template en Word, porque te lo puedes expulsar a Word, de manera que te expulsaría esta plantilla con los campos rellenos aquí, pero en formato Word, de manera que si el comercial quiere personalizar mucho la propuesta, ¿no? y es muy distinto y muy variable, depende de las situaciones, pues es mejor expulsarlo a un fichero Word y de esa manera es modificable. Lo pueden trabajar. Cosas muy interesantes. Puedes tener un template un template, me refiero al registro template de DocuSign, donde puedas tener diferentes documentos subidos, ¿no? Y que funcione por idiomas, por ejemplo. Yo podría tener aquí un English y escoger el language, a ver si lo encuentro. Creo que está más abajo. Aquí, sí, cuantos más campos tenéis, más fácil, ¿no? Pues aquí puedes tener idiomas, puedes meterle varios ifs, pues a partir de aquí guardarlo. Yo podría subir otro fichero distinto donde aplicaría otra condición distinta, puede ser un idioma, puede ser cualquier otra cosa. De manera que con un solo template, DocuSign Gen Template, puedo generar o usar, mejor dicho, versiones distintas, ¿vale? Por lo tanto, creo que eso ayuda en ciertos escenarios a no tener que tener tantas plantillas creadas, ¿no? Porque cada una de esas plantillas, bueno, implica mantenimiento, implica añadir los campos aquí, etc. Una vez tienes eso hecho, no voy a quitar esto. Una cosa muy útil también es el preview. Le das aquí a preview. ¿Tenemos alguna pregunta, Inés? Interrúmpeme si quieres, ¿eh? Inés. Iván mencionaba lo de write desde DocuSign El hacia writeback, Salesforce también, ¿ya? sí. Y Eh, que y nada, y Abraham diciendo que really great, muchas gracias por hacernos el walkthrough. Muy bien. Iván, ¿alguna pregunta respecto al writeback? ¿Lo has entendido? Hola David, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. No, en realidad justamente ahorita contestaste mi duda. Mi pregunta era si es que se pueden generar documentos que sean después modificables por el usuario después de generarlos y bueno, Sí, ahorita lo formato contestaste. Word. Es ideal. Funciona muy bien. Excelente. Sí, bueno, tengo otras preguntas, pero tal vez me las vas a contestar al futuro, entonces más bien cuando No, no, acabes te las tranquilo. hago. Lánzala, lánzala. Sí. Ya. Em, No conozco DocuSign de manera como usuario final, nunca lo he configurado. Entendería que dentro del proceso existen ciertos procesos de aprobación, es decir, para que llegue a la firma tal vez del cliente pueden existir procesos de aprobación, ¿es así? Antes Es, de que llegue al cliente te refieres, ¿no? exactamente. Mira, esto lo haces, pero no forma parte de la sesión de hoy, con esto, Advanced Approvals. Tienes que hacer un proceso de aprobación dentro de Salesforce, donde tú Ya. envías la quote, ¿no? Tiene que ser aprobada porque tiene unos descuentos altos o tiene unas Ujú. condiciones especiales. Entonces tú modelizas eso usando Advanced Approvals dentro de CPQ. Ya. Entonces, una vez eso lo tienes, yo lo que hago es hay un campo que se llama Approval Status, donde si el Approval Status es igual a Approve, el botón para generar el documento e iniciar el proceso en DocuSign está visible al usuario. Si no, Ujú. ese botón está oculto y no pueden hacerlo. Ya. Sí, bueno, digamos, el caso de uso que yo le veía no era tanto para CPQ, sino más bien para con otro tipo de procesos, más orientado para lo que es field service, por ejemplo, para elaborar Bueno, documentos. DocuSign, claro, yo te estoy contando DocuSign Gen Exacto. por CPQ, dentro del proceso de CPQ. Si modelizas eso con DocuSign
A ver, DocuSign tiene dos productos, ¿no? Bueno, tiene más, pero en este caso los que yo estoy contando, DocuSign eSignature, que es el que permite enviar el documento, y DocuSign Gen, que es Gen de Generator, de generador de documento. Entonces, Ujú. si tú tienes ambos productos y lo tienes en Field Service, efectivamente puedes hacer exactamente el mismo proceso, porque la aprobación no pasa, no la gestiona DocuSign, la gestionas tú desde Field Service. Entonces, como en Field Service no tienes Advanced Approvals, porque esto es propio de CPQ, podrías utilizar el estándar, los approvals estándar de Salesforce, o hacer algo un poco más a medida que te Ujú. permita a ti controlar cuándo y quién recibe esas aprobaciones. Excelente, excelente, David. Muchísimas gracias. A ti. Entonces, el siguiente paso sería preview, ¿no? Una vez ya tenemos claro, hemos subido el documento, tenemos claro los campos, hacemos un preview. Ese preview es súper útil porque con una quote real te permite visualizarla. Por tanto, es el primer paso antes de poner esto en producción o de ni siquiera guardar, saber si funciona, ¿no? Ahora veréis que se generará. ¿Qué pasa típicamente? Que yo me equivoco en alguna de estas etiquetas, no la copio bien o la escribo a mano, me sale un mensaje, 10 minutos, vale. Entonces nos permite hacer un poco de debugging, ¿no? Fijaos que aquí ya me aparecería un error si alguna de las etiquetas ya no hubiera sido correcta, etc., porque eso genera el error directamente. Y si ya te genera el documento, es que ya lo puedo descargar y por tanto visualizarlo, ¿no? Y por tanto podríamos ver que con esa quote específica, ¿no? Aquí ha hecho un merge de John Doe, ha metido aquí la información, ¿ves? Y hay unos productos, con lo que esperábamos, ¿vale? Entonces, de esta manera estamos consiguiendo bueno, ver la calidad del trabajo, ¿no? De lo que está sucediendo. Y una vez ya tengo esto, el siguiente paso, muy importante también, es publicar el botón. Claro, ese botón, si yo voy a la quote específicamente, este botón que veis aquí que se llama test, y yo tengo, como le decía ahora a Iván, tengo unas reglas, ¿no?, de visualización dentro de la landing page. Yo lo que hago es, en función de este estatus, muestro o no el botón. Entonces, el caso real es este. Si está en approve, veréis que este test lo tengo solo para mí. Ahora sí aparecerá este Generate THN Contract en Spanish. ¿Por qué en Spanish? ¿Por qué THN? Porque THN está aquí. Y si yo lo cambio, vamos a hacer aquí un cambio rápido. Imaginaos que en lugar de generarlo con una compañía, lo generamos con otro y en lugar de en español lo hacemos en inglés. El botón que decía Generate Contract TH en Spanish, Spanish no decía, ¿verdad? Ahora dice Contract, Itico Contract English, ¿vale? Pues de esta manera, ese botón es el que va a ejecutar y va a llamar a una plantilla u otra, ¿vale? Entonces, de esta manera lo gestionamos. Entonces, este botón, el título del botón se lo podéis cambiar aquí y podéis simplemente con un clic publicar ese botón, le haces un update layout y te actualiza el layout de Salesforce añadiendo el botón. Y luego ya tú, con reglas, lo que haces es actualizar, ¿no? Yo lo que hago a través del edit page, con las reglas de visibilidad de lo que serían los botones, darle una visibilidad u otra en función de los campos que me interesan, ¿no? Os decía el TH Billing Company o el Code Language. Entonces, de esta manera conseguimos hacer. Os voy a dar una visibilidad rápida también por la parte de billing, ¿no? Salesforce tiene un producto Revenue Cloud que incluye CPQ y billing, exactamente lo mismo, utiliza la misma funcionalidad, no hay que instalar nada nuevo y aquí yo tengo plantillas distintas. ¿Qué tiene de distinto? Que cuando yo edito esto y utilizo el objeto invoices, antes he utilizado el de quotes, acordaos, el objeto invoices es un poco especial, lo aplica para lo que es el paquete de billing y nos permite tener alguna funcionalidad adicional, extra. Ahora veremos cuando cargue. Lo demás es lo mismo, tengo que añadir los campos, tengo que añadir la plantilla, que serían los campos que hemos visto, del objeto, campos, el upload. ¿Y dónde está lo distinto? Este de aquí, este Automate Invoices. Aquí es donde nos permite marcar si quiero que automáticamente se genere el PDF, lo relacione al objeto Invoices y además me permite, opcionalmente, enviarlo por email. De manera que cuando se genera una invoice, esa factura se modifica a un status que es posted, enviar, no enviado. Lo que hace es automáticamente lanza DocuSign Gen para la plantilla de invoices
y genera el PDF con la factura y la envía, en este caso, por email. Yo puedo tener varios campos para poder enviar a un lookup o un campo tipo email y puedo añadir tanto recipients como quiera. DocuSign, tanto en la parte de CPQ como en la parte de billing, yo creo que es muy flexible en cuanto a estos campos, ¿vale? Te permite poner con copia, te permite tener los campos que ya tienes dentro de Salesforce, ¿no? Como campos lookup, el create by, etc. Y fijaos que yo puedo ir añadiendo, me permite añadir tantos como necesite. Y me permite poner un texto. Yo puedo poner aquí un subject, puedo poner un message, y esa es el texto, el body del mensaje que va a recibir el cliente. Por lo tanto, muy parecido, muy útil, y una vez has aprendido a hacer un CPQ, la curva de aprendizaje yo creo que acelera mucho para hacerlo. Hay un concepto interesante también que tienes que tener en cuenta, que es el envelope. Un template va vinculado con un envelope. Esta parte es la que hace que luego yo pueda tener los bribebacks. Si yo tengo esos campos que hemos visto en la plantilla, ¿no? Que estaban aquí ocultos porque el DocuSign te dice que tienes que tenerlo en blanco esto, porque luego hace el merge, los detecta. Entonces, subo la plantilla, me permite tener los campos merge que yo voy a querer tener, como son pues eso, el fiscal name, el account name, los campos que son los merge. Me permite luego posicionarlos dentro del documento, ahora lo veréis. Y de esta manera, cuando se genera la plantilla, los campos están posicionados en el lugar que tocan, porque coge la etiqueta, toma la etiqueta que hemos puesto dentro de la plantilla, y de esa manera la información está estructurada. Aquí yo tengo a la izquierda los standard fields y me permite tener todos los campos además custom que yo quiera tener. Ahora me los cargará, ¿ves? Aquí tengo campos y demás. Y esos campos son los que al final se posicionan, ¿no? Entonces, de esta manera consigo bueno, que funcione y se pueda enviar. Vale, pues yo creo que un poco el resumen, no creo que me deje nada. ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿3 minutos? Inés, 3 estás ahí. minutos, no hay más preguntas por el chat, pero esto ya sabéis, unmute y adelante. Eso es, sin problema. Entonces, como recursos recomendados, muy interesante estos que os pongo aquí, ¿vale? Tanto en Trailhead si buscáis por CPQ, hay un par de superbatches que son muy útiles, obviamente el Help, que es un poco más difícil de gestionar. Tenéis alguna sesión de Ask CPQ Expert que creo que os puede ser útil. Y, por supuesto, si sois partners tenéis bueno, acceso a ciertos recursos adicionales. Y para aquellos que os guste mucho, yo recomiendo la certificación de CPQ Specialist, que creo que es muy útil. Pues ya está, nos han sobrado casi 3 minutos. Wow, well done, David, muchísimas gracias. Como Aquí. siempre, también pondré en la descripción un link para el curso de Pluralsight de CPQ, que yo creo que Jan hizo Perfecto. un buen trabajo. Muy bien. Y si fueras a enhance el producto, ya sabes que a mí esta pregunta me gusta mucho hacerla, y fueras el product manager, ¿qué harías? ¿Qué pondrías? ¿Qué cambiarías? Del producto de CPQ, Ujú, bueno, de DocuSign en este caso, ¿no? exacto. A ver, yo creo que la documentación la he dejado aquí para que un poco la veáis. Creo que hay que mejorarla mucho. Es decir, el producto es potente, pero a veces es difícil llegar a entender cómo funciona. Y no siempre, por ejemplo, es bastante accesible, pero hay otras partes un poco más complicadas. Hay mucha navegación y no es un producto que sea fácil de dominar al principio. Yo creo que hay que trabajar mucho esa parte. Y luego hay algunas limitaciones que no te quedan claras y solo cuando te las encuentras las tienes que superar, ¿no? Y ahí es donde seguramente el equipo de soporte, soy cliente de DocuSign, tengo Premier Support de DocuSign, y eso creo que ha sido imprescindible, porque sin eso hubiese sido mucho más complicado seguramente superar ciertas partes. Obviamente, si además trabajas con un partner y ese partner conoce bien DocuSign, porque además es partner de DocuSign, vamos, eso ya es el escenario ideal. Ideal, ok, cool. Bueno, pues muchas gracias, David, y nos vemos a la siguiente. En 2 semanas tenemos a Jean-Pierre, que es un nuevo MVP, y nos va a hablar de Governor Limits. Y con Gracias. eso, hasta la siguiente. Chao, chao. Gracias, Hasta Champions. pronto. See you. Bye.